Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde de jueves. Mi nombre es Daniel Gómez Mazo, soy profesor del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Norte. Es un placer recibirles en este evento que pretende conmemorar los 30 años de existencia de la Constitución Política del 91, así como reflexionar sobre la influencia que ha tenido la Carta Política en el desarrollo del trabajo y del derecho del trabajo en el país. Sin duda, uno de los principales elementos que han condicionado la evolución del derecho del trabajo en Colombia es su constitucionalización, es decir, la forma en la que las normas constitucionales han permeado de forma creciente las instituciones del trabajo y la seguridad social. En algunos casos, este proceso ha implicado incluso el desplazamiento del juez ordinario laboral por parte del juez constitucional, el cual ha terminado por sentar importantes precedentes judiciales en áreas que otrora eran de dominio exclusivo del juez especializado en asuntos del trabajo. Al igual que ocurre en otras áreas de la disciplina jurídica, en el caso del derecho laboral, este proceso de constitucionalización ha conllevado un significativo desarrollo de protecciones jurídicas de las que gozan las personas al interior del territorio nacional. En este orden de ideas, la Corte Constitucional, a través de sentencias de revisión de tutela y de constitucionalidad, ha establecido, entre otros, el contenido y el alcance del derecho a la asociación sindical, ha garantizado el ejercicio de la huelga de trabajadores sindicalizados, ha establecido importantes estándares constitucionales en materia de derecho a la negociación colectiva, ha declarado que el trabajo sexual es una forma de trabajo, valga la redundancia, que se encuentra protegido y al amparo de la Constitución. Ha censurado además la discriminación en lugares de trabajo del sector público y del sector privado, ha ofrecido protección jurídica en materia de acciones afirmativas y ajustes razonables para personas con discapacidad en el ámbito laboral y ha declarado la incorporación de algunas normas internacionales del trabajo al bloque de constitucionalidad. En el campo del derecho de la seguridad social, la Corte Constitucional también ha proferido importantes sentencias cito, en aspectos como la garantía del régimen de transición pensional, establecido en el artículo 36 de la Ley 100, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez y sobrevivientes, la declaratoria de fallas estructurales en el sistema de salud, este es el caso de la famosa sentencia tesis 760 de 2008, y sus autos de seguimiento, entre otros. Si bien podríamos aquí pasar el resto del día enunciando la larga lista de materias en las que las disposiciones constitucionales y la interpretación que de ellas ha hecho la Corte Constitucional han reconfigurado el goce y el ejercicio de los derechos laborales, la invitación hoy es a enfocarnos, es a centrarnos en el principio de igualdad de oportunidades laborales, que está establecido en el artículo 53 de la Constitución. Esta cláusula constitucional, que contiene uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo en Colombia, ha sido aplicada en múltiples instancias por parte de los jueces con las más relevantes, la garantía de la igualdad salarial y el mandato de no discriminación en materia de empleo y ocupación. Sin embargo, los retos persisten para la materialización práctica de este principio jurídico. La certidumbre de esos desafíos pueden hallarse en aspectos como la persistencia del techo de cristal que las mujeres experimentan en el mercado laboral, las brechas salariales en materia de género e identidad étnico-racial, la precariedad efectiva de la protección social para trabajadores y trabajadoras independientes o informales, la jerarquización identitaria de las instituciones públicas en los distintos niveles de organización del Estado y la ausencia de una regulación jurídica específica y completa en materia de trabajo sexual. Finalmente, no está de más recordar los estereotipos y los prejuicios que marginan a personas con discapacidad de desarrollar su potencial laboral, entre otras manifestaciones. Debido a la persistencia de la desigualdad de oportunidades en el mundo laboral, es preciso hoy preguntarnos, en primer lugar, ¿cómo ha contribuido la Constitución del 91 y sus instituciones a garantizar condiciones laborales más justas para las personas que hacen parte de grupos históricamente discriminados o que desarrollan trabajos precarizados? ¿Qué contenido y alcance debería darse al principio constitucional de igualdad de oportunidades para los trabajadores y cómo podría ser utilizado por agendas o movimientos sociales emancipatorios o antisubordinación?
¿Cuáles son algunos de los principales retos o barreras que persisten 30 años después de la promulgación de la Carta Política para garantizar la igualdad de oportunidades laborales para los y las trabajadoras? ¿Qué tipo de relaciones se tejen entre la disciplina jurídica, los movimientos sociales, obreros e identitarios en materia de respeto y garantía de derechos laborales? ¿Y cómo puede el derecho contribuir a equilibrar relaciones sociales asimétricas en el mercado de trabajo? Para nutrir nuestra perspectiva sobre algunas de estas preguntas, hoy nos acompañan tres conferencistas de lujo: Mariluz Barragán González, Valentina Montoya Robledo y Mati González Gil. Antes que nada, les doy la bienvenida a las tres a esta casa de estudios y les agradezco profundamente que se tomaran el tiempo para conversar y ayudarnos a repensar el derecho del trabajo. En primer lugar, quisiera presentarles a Mariluz Barragán González. Mariluz es la coordinadora del área de litigio estratégico del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Es abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Mariluz ha trabajado para la sección tercera del Consejo de Estado, así como para la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República. Ha asesorado en materia de políticas de diversidad en el empleo público a entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de USAID. Mariluz fue becaria del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes. Mariluz, en tu caso, quisiera empezar por formularte una pregunta para que inicies tu presentación. La pregunta es, ¿cuáles han sido los principales avances que han logrado las personas históricamente discriminadas en materia laboral con la Constitución del 91 y cuáles son las tareas pendientes que nos quedan al día de hoy? Bueno, muchísimas gracias, profesor Daniel, por la presentación. También muchísimas gracias por la pregunta y en especial por la invitación a ser parte de este interesantísimo panel. Extiendo también unos saludos a mis colegas Matilda González y Valentina Montoya. Para mí es un placer estar esta tarde acá con ustedes. Y un saludo también muy caluroso a la audiencia y en especial a la comunidad uninorteña. Entonces, bueno, tratando de orientar la respuesta a la pregunta que me hace el profesor Daniel, yo he preparado una presentación para el día de hoy que he nombrado Derecho Laboral y Poblaciones Discriminadas, avances y retos luego de 30 años de la Constitución, y para eso he dividido esta presentación en tres partes. Lo primero que quiero es que hablemos un poco sobre los antecedentes y más bien como que nos situemos en las conversaciones y las tensiones que había inicialmente cuando nace la Constitución del 91 y cuando se viven y comienzan todos esos procesos de constitucionalización del derecho laboral. Luego hablamos un poco sobre cómo se ha materializado ese proceso de constitucionalización del principio de igualdad de oportunidades laborales, y posteriormente vamos a hablar sobre algunos retos en materia de igualdad laboral que aún subsisten luego de 30 años. Entonces, lo primero es, hablemos un poco sobre los antecedentes. A ver, situémonos en la década de los 90, precisamente al momento en que estaban haciendo la Constitución de 1991. Al mismo tiempo, nosotros vivíamos una época de intensas reformas a nivel legal, donde básicamente estábamos haciendo una reestructuración interna y atendiendo a las demandas en un escenario de apertura económica. Recordemos que para ese momento, quien era en ese momento era el presidente César Gaviria, y lo que hacía era responder como a las demandas de globalización y poder flexibilizar, por un lado, las garantías laborales de los trabajadores internamente en Colombia, pero al mismo tiempo facilitar la entrada de empleadores en Colombia, pues que simplemente pudieran, digamos, como entrar en el mercado laboral. Entonces, por eso, en ese mismo momento, donde había como una suerte de desmonte de estas garantías laborales, al mismo tiempo se estaba viviendo la constitucionalización del derecho laboral. Entonces, por eso yo nombro, o más bien como identifico, que en ese momento había una suerte de reformas contrapuestas. Por un lado estaba el tema de flexibilización laboral, que se encuentra condensado en la Ley 50 del 90, donde vimos reformas tales como eliminación de la estabilidad reforzada para los trabajadores que tenían más de 10 años, se permitía en ese momento entonces la contratación también a término fijo por periodos menores de un año, se introdujo la figura viendo la Constitución y las garantías de derecho laboral, tales como por primera vez el derecho al trabajo se identifica como un fin en sí mismo del Estado.
esto se contempla tanto en el preámbulo de la Constitución como en el artículo 1. Tal como lo mencionaba previamente el profesor Daniel, el trabajo se contempla entonces como un derecho de carácter constitucional y una obligación social en el artículo 25. Derechos como el de la asociación sindical, el de negociación colectiva y el de huelga también se elevan a rango constitucional, y particularmente en el artículo 53, que es muy importante en materia laboral, se van a consagrar unos principios mínimos fundamentales en materia del derecho al trabajo. Ahí es donde vamos a encontrar el tema de el mínimo vital, o más bien las bases constitucionales del mínimo vital, de la garantía, digamos, de estabilidad reforzada de las mujeres en estado de embarazo, y también vamos a encontrar el principio de igualdad de oportunidades. Y aquí es donde yo me voy a detener, porque la Constitución de 1991 al mismo tiempo nos abre la posibilidad de la constitucionalización del principio de igualdad en el derecho laboral. ¿Y esto qué implica? ¿Cuáles son las dimensiones del derecho a la igualdad en materia laboral? Regularmente nosotros pensamos igualdad como el derecho al acceso al trabajo, ¿cierto? En principio, esa es una de las 3 dimensiones que tiene, muy importante, pero es solo una de ellas. Y digamos como que el acceso implica que todas las personas tengamos igualdad de condiciones para poder acceder a un empleo, ¿cierto? Pero las otras 2 dimensiones, quizás un poco más olvidadas, son las dimensiones de continuidad. Esto quiere decir que se den todas las condiciones para que todas las personas o todos los empleados y empleadas podamos desarrollar toda nuestra potencialidad dentro de los escenarios laborales. Y en tercer lugar, las condiciones de ascenso. ¿Esto qué quiere decir? Que todos tengamos la posibilidad de beneficiarnos de nuestro esfuerzo en función de reglas objetivas, que en principio, bueno, algunos llaman mérito, no me gusta mucho utilizar ese término, que es un poco problemático, pero lo cierto es que las condiciones de ascenso dentro del mercado laboral o dentro de una plaza laboral debe obedecer a reglas objetivas y no necesariamente, no sé, por temas de identidad racial, orientación sexual, temas de género, no necesariamente eso es lo que tiene que marcar las posibilidades de ascenso dentro del mercado laboral. Ahora bien, la Corte entender cómo se materializa este derecho de igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Y yo aquí quiero hacer referencia a 4, digamos, como sentencias de la Corte que a mi juicio son importantísimas. Seguramente otros laboralistas dirán, hay otras que son más importantes, etcétera, pero para mí, digamos, como que para efectos de esta presentación quiero llamar la atención sobre estas 4. La Corte Constitucional en 1996, desde muy temprano, entra a establecer o a garantizar la estabilidad laboral reforzada de las personas que sufrían con VIH en la sentencia SU 256 de 1996. Y aquí la Corte lo que dice es, las personas que viven con VIH, en principio también, digamos, son beneficiarias de esta garantía. Son beneficiarias de esta garantía porque viven digamos, como que viven en un estado de vulnerabilidad, y es posible y están muy, digamos, expuestos a que se les pueda, digamos, discriminar en el ámbito laboral. ¿Y esto qué implicó que la Corte, digamos, dijera esto? Implicó que, en principio, si una persona que tenía, digamos, que vivía con VIH era, digamos, como se le terminaba su relación contractual, el empleador debía demostrar que no lo estaba haciendo específicamente por esa condición, ¿cierto? Entonces, esto implicaba que la carga de la prueba, en principio, pues simplemente se invirtió. Era el empleador el que tenía que demostrar que efectivamente no lo había hecho por esa condición. Otra de las sentencias muy importantes, o una línea jurisprudencial muy importante que ha desarrollado la Corte Constitucional, es el tema de la estabilidad laboral reforzada de mujeres en estado de embarazo. Empieza también desde una etapa muy temprana de la Corte, en la sentencia C470 del 97, pero esto ha venido evolucionando para también garantizar digamos, como que este derecho o este beneficio a mujeres no solamente que están vinculadas a través del contrato laboral, sino también a través del contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Y esto lo hace la Corte, digamos, de manera relativamente reciente en la sentencia SU 070 de 2013. Otra de las sentencias que a mí también me parecen clave en materia digamos, como de materialización del derecho a igualdad de oportunidades, tiene que ver con la prohibición de acoso laboral basado en raza dentro de la empresa privada,
que es la sentencia T572 de 2017. Se trata de un caso de discriminación racial en el trabajo. Esta es una sentencia, digamos, como hito, y es una sentencia también que va básicamente a llenar un vacío. ¿Por qué? Porque si bien la Corte Constitucional previamente había emitido algunas órdenes relacionadas con la obligación de emitir, digamos, como algunas medidas en contra de la discriminación laboral en el campo público, en el campo privado, esta va a ser la primera. Y aquí es importante básicamente por 3 razones. La Corte Constitucional aquí entra a decir, el lenguaje importa. No necesariamente se necesita que un empleado o incluso un superior dirija, digamos, como algunas expresiones desobligantes directamente a la persona víctima, sino que el hecho de que también se exprese de manera desobligante de alguna de sus rasgos identitarios también puede constituir acoso laboral. Por lo tanto, los empleadores tienen que estar pendientes de este tipo de situación y no las pueden tolerar. De hecho, como que la actitud omisiva por parte de los empleadores implica tolerancia a actos y digamos como ambientes de acoso laboral basado en raza. Entonces, lo primero que dice la Corte es el lenguaje importa. Lo segundo que dice la Corte es no basta con que ustedes cumplan y que la empresa privada cumpla de manera formal las obligaciones en materia de acoso laboral que en su momento estaban contempladas en la Ley 1010 de 2006. Implica también que deben integrar los principios constitucionales dentro de estos procedimientos. Entonces, lo que dice la Corte es, tienen que tener un comité de convivencia, tienen que tener procedimientos absolutamente claros donde también apliquen reglas de debido proceso, de derecho de defensa y de derecho de contradicción. Y lo tercero que va a decir la Corte aquí y que también es muy importante es que el Estado y en particular el Ministerio de Trabajo tiene mucho, digamos, por hacer en materia de garantías de derecho a no discriminación en el campo laboral. Y por eso obliga o digamos como le ordena al Ministerio de Trabajo a que capacite a todos sus funcionarios y agentes quienes reciben, digamos, este tipo de quejas para que las tramiten de manera diligente y también sean decididas de fondo. Porque lo que estaba pasando también era que ante este tipo de quejas, los agentes del ministerio simplemente no le daban la importancia que necesitaban y este tipo de quejas simplemente quedaban archivadas. Entonces, la Corte aquí, digamos, como sienta un precedente súper importante y nos dice como esas 3 reglas súper claras en materia de acoso racial en el trabajo. Aquí es importante decir que uno de los artífices, no necesariamente de la sentencia, pero sí de esta estrategia, fue el profesor Daniel Gómez, que en ese momento nosotros trabajábamos juntos y él efectivamente trabajó en esta estrategia desde su inicio. Bueno, y finalmente otra de las sentencias que yo quisiera también poner de presente es la de prohibición de acoso laboral basado en género en la empresa privada. Es un precedente de este año donde la Corte Constitucional también va mucho más allá. La Corte no dice, bueno, se prohíbe el acoso basado en raza, no solamente no, sino también el acoso basado en género y todas las empresas privadas deben adoptar un protocolo absolutamente claro y no basta solo con que lo tengan, sino que también tienen que aplicarlo. Entonces, aquí de alguna manera hay 2 precedentes importantes donde se prohíbe de manera explícita por parte de la Corte Constitucional este tipo de, digamos, como acoso en los ambientes laborales, ya sea basado en raza o en género. Pero bueno, ahorita voy a pasar un poco a hablar sobre cuáles son los retos que subsisten después de 30 años de la Constitución política. Y yo diría que al menos voy a nombrar, obviamente son muchos, pero al menos voy a nombrar 4, quiero hacer énfasis en 4. Lo primero es el fortalecimiento normativo. Al margen de que existan normas y legislaciones claras como la Ley de Acoso Laboral, que es la Ley 1010 de 2006, los 2 precedentes que ahorita les acabo de nombrar dan cuenta que al margen de que la ley exista ahí, no sirve de nada si las entidades que tienen a su cargo la supervisión, vigilancia y control de las empresas y al mismo tiempo de las entidades públicas no hacen nada. Entonces, aquí tenemos un reto grandísimo en materia de fortalecimiento de la normativa, pero también digamos, como en que las entidades públicas hagan lo que tengan que hacer para que se cumpla, ¿cierto? Eso es lo primero.
El segundo reto, yo diría que tiene que ver con la regularización de las nuevas formas de precarización laboral. Y estas nuevas formas de precarización laboral están dadas, por ejemplo, por las nuevas tecnologías. Aquí un ejemplo claro y un ejemplo, bueno, ya no clásico, pero un ejemplo claro es Rappi. Por ejemplo, la aplicación Rappi se ha convertido en una oportunidad, digamos, laboral, si se quiere, para muchas personas migrantes que no tienen una situación migratoria regular, ¿cierto? Pero esto también las ponen en ciertas situaciones de vulnerabilidad que hacen que, a pesar de que presten sus servicios, tengan una relación, digamos, como casi de subordinación, no tienen ninguna de las garantías. Entonces, aquí es importante que el derecho laboral también se adapte a estas nuevas realidades de precarización laboral. Lo tercero es asegurar que exista una mayor representación en los espacios de decisión. Esto, y para esto hablo no solamente en materia de empleo público, sino también en materia de la empresa privada. Es muy importante, digamos, o lo mínimo que uno como sociedad espera es que el Estado, digamos, como los funcionarios públicos, las instituciones públicas, que son finalmente las que rigen y las que hacen cumplir las normas que tenemos como sociedad, se parezcan a la sociedad donde están integradas. ¿Cierto? Lo mínimo que uno, digamos, como esperaría como materialización del principio de democracia representativa es que la mitad de los empleados públicos y ojalá quienes también estén en esos altos cargos de decisión sean mitad mujeres. Ojalá, tal como dice, bueno, a pesar de que tiene todos sus problemas el censo de 2005, que sea mínimo 10% afro, que sea mínimo 3% indígena, que sea mínimo, no sé, 10% población LGBT, pero lo mínimo que uno realmente pide como sociedad es que esa, digamos, como que las entidades del Estado, incluso la empresa privada, se parezca a la sociedad donde está inmersa. Y esto no es solamente por temas de representación. Esto también, digamos, es por tema incluso de eficacia. En materia, por ejemplo, de empleo público, de eficacia de las políticas públicas. ¿Quién más, por ejemplo, que las personas que vienen de los territorios y que vienen de las regiones pueden saber cuáles son, en principio, los problemas que los aquejan y también cuáles son las eventuales soluciones que pueden servir? Entonces, no es solamente por un tema de representación, sino también incluso por un tema de eficacia cuando hablamos por lo menos en materia de empleo público. Y el último reto, ya digamos como que ya hemos hablado de retos en términos de Estado, en términos normativos, de retos en materia, digamos como que le corresponde más que todo al empleador, y un reto que nos corresponde a todos como sociedad es el tema de derribar los estereotipos sociales negativos contra ciertas poblaciones o contra ciertas personas. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver los estereotipos con el derecho laboral, ¿cierto? Y aquí la respuesta es: los estereotipos muchas veces, por no decir casi siempre, marcan, digamos, como las labores que realizan las personas históricamente discriminadas dentro de una sociedad. Y para mostrar mi punto, les voy a hacer tres preguntas obviamente que no me pueden responder ahorita, pero igual les voy a hacer tres preguntas simplemente retóricas. Lo primero es, cuando por ejemplo hablamos de las personas que ejercen el trabajo sexual, ¿quiénes son las primeras personas que ustedes se imaginan? Obviamente, mujeres. Cuando nosotros hablamos, ¿quiénes son las personas que regularmente ejercen labores de servicio doméstico? La representación que tenemos en la cabeza es de mujeres negras. Y cuando hablamos, por ejemplo, y nos preguntamos, ¿para qué son buenas las personas afrodescendientes? La respuesta regularmente que tenemos, o por lo menos la respuesta rápida es, bueno, los afro, los negros son buenos para el tema de cultura, digamos como el tema artístico, folclore, etcétera, y también para el tema de los deportes, ¿cierto? Este punto de alguna manera en muchas oportunidades marca, digamos, como digamos, como la puerta de entrada que tienen estas personas o estas comunidades en el campo laboral. Y para mostrar mi punto, les voy a contar los resultados o uno de los principales hallazgos de una investigación que hicimos en el 2016, que creo que es la primera y única caracterización que se ha hecho de empleo público en Colombia. Y aquí le preguntamos a todos los empleados que hacen parte de la rama ejecutiva del orden nacional en Colombia,
cómo se identificaban, si se identificaban como mestizos, afros, indígenas, LGBT, etcétera, si en algún momento se habían sentido discriminados, etcétera. ¿Listo? Y lo que nos da como resultado efectivamente al final esa caracterización era que la mayoría de las personas que se identificaban como afros estaban efectivamente en el sector cultura, es decir, dentro del Ministerio de Cultura, y en el sector deportes, en ese momento Coldeportes. Entonces, el problema no es necesariamente que esta sea una ventana de oportunidad para ingresar en el campo laboral. Aquí lo problemático es realmente que esta sea casi que la única ventana de oportunidad que tienen muchas personas, digamos, que hacen parte de estos grupos históricamente discriminados. Y ya para cerrar, yo quisiera que nos quedáramos con 4 conclusiones de esta presentación. Lo primero es que la Constitución de 1991 efectivamente abrió un paso importantísimo para fortalecer algunas garantías laborales que habían sido desmontadas en este proceso de flexibilización laboral que se da con la apertura económica, ¿cierto? Y esta constitucionalización del derecho también de alguna manera permitió avanzar en algunas garantías mínimas en materia de igualdad y no discriminación en el trabajo. Y la materialización de este principio de alguna manera, o para la materialización de este principio, la Corte Constitucional ha sido central en muchas de sus, digamos, como de sus sentencias y de sus decisiones, no solo las que ya mencionó el profesor Daniel, sino algunas que seguramente mencionaremos y otras que mencionaremos en este panel. Y por último, en este momento son muchísimos los retos que nos quedan en materia de igualdad de oportunidades en el campo laboral. En el campo normativo es importante seguir fortaleciendo la normativa que tenemos, pero también que las entidades públicas hagan que se cumplan las normas que tenemos. También es importante que el derecho se adapte a las nuevas realidades de precarización laboral. Es importante también aumentar los espacios de representación, no solamente por un tema de reconocimiento, sino también por un tema en general de eficacia. Y por último, es importante también que nosotros como sociedad nos comprometamos a derribar este tipo de estereotipos que tienen, digamos, una influencia muy fuerte en cómo se mueven las dinámicas del campo laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mariluz. Bueno, para continuar con la conversación, entonces ahora me gustaría presentar a Valentina Montoya. Valentina es profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en la cual recibió sus títulos de pregrado en Derecho y también en Ciencia Política. Además, recibió también en la Universidad de los Andes un título de maestría en Derecho. Igualmente, Valentina tiene un LLM de la Universidad de Harvard y estudió allí también su doctorado en Derecho en Harvard. Las áreas de trabajo de Valentina incluyen temas de género, planeación urbana, movilidad, también temas de derecho administrativo, derechos humanos. Antes de unirse a la planta profesoral de Uniandes, Valentina se desempeñó como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, investigadora asistente de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, abogada voluntaria en la Escuela Nacional Sindical en Medellín, del Women's Legal Center de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y del Programa de Naciones Unidas para el VIH-Sida, ONU-SIDA, en Ginebra, Suiza, entre otras instituciones. Valentina, y para dar pie a tu presentación, lo que quisiera preguntarte es cuál es esa relación que uno puede tejer entre trabajo doméstico y transporte. Y también preguntarte, digamos, cómo o si es posible marcar esto en el contexto de la Constitución del 91. Por favor. Claro que sí, Daniel, pues muchas gracias. Qué bueno oírte también, Mariluz, en tantos puntos en contacto y espero que con Matilda pues también sigamos creando estos puentes tan importantes para ampliar lo que se entiende por derecho laboral y esos derechos fundamentales que lo amparan. Entonces, Camilo, yo te voy a pedir que por favor proyectes la presentación. Y mientras Camilo la va proyectando, yo les voy a hacer una pregunta a las personas que están conectadas hoy y es, ¿cuántos de ustedes tienen una trabajadora doméstica? ¿Han tenido una trabajadora doméstica? ¿Conocen a una trabajadora doméstica o han sido una trabajadora doméstica? Y esa pregunta está ligada a lo que estaba diciendo ahorita Mariluz, precisamente porque es que la cifra de trabajadoras domésticas en América Latina es gigante. 1 de cada 4 mujeres que gana un trabajo por un salario por su trabajo en América Latina es una trabajadora doméstica en esta región. En comparación con otras regiones, digamos, a nivel mundial es una mujer de cada 13, pero en América Latina es del 25%. Y pese a que es un grupo masivo de la población y
y que es una de las primeras ocupaciones que las mujeres, sobre todo, por ejemplo, en Colombia con el conflicto armado, encuentran cuando llegan a vivir a las ciudades. Es una ocupación que ha estado muy invisibilizada, que aunque se han reconocido muchos derechos laborales, pues estamos en el camino en que realmente se implementen, pero también tienen un problema serio, que es el que yo concentro acá y es que responde a la pregunta de Daniel, y es cómo les va a ellas en su movilidad. Y ustedes me preguntarán a mí, pues ¿eso qué importa? Pues les cuento que es que nuestras ciudades, las de América Latina para 2014, era la región más urbanizada del planeta. Y nuestras ciudades son enormes, ¿cierto? Porque no son unas ciudades chiquitas europeas, sino que son ciudades que se van expandiendo a medida que la gente va entrando y se van construyendo de forma muy desordenada. Esto se ha venido agilizando desde los 80 hasta hoy. Entonces, antes era normal imaginarse a una trabajadora doméstica dentro de la casa porque la gran mayoría eran internas. Entonces, ahí sí, pues, qué movilidad, ahí en eso no pensábamos. Pero solo con cifras antes del COVID de 2017, 83% de las trabajadoras domésticas en este país se movían todos los días de su casa a su trabajo. Todos los días. ¿Y cuál es el problema ahí de fondo? Que nosotros estamos viendo una desconexión entre ese trabajo que ellas realizan y lo que les cuesta llegar a ejercer ese trabajo. Entonces, la invitación de mi presentación de hoy, que se llama Derechos Laborales y Derecho a la Ciudad en Acción, el trabajo doméstico en Colombia, es meternos la idea en la cabeza de que esto no puede seguir siendo separado. Nosotros no podemos hablar del trabajador, o en este caso la trabajadora, separada de esa realidad urbana que esa persona tiene. Entonces, ya para empezar, por favor, Camilo, siguiente diapositiva. Yo me voy a concentrar en 3 aspectos principales que responden a las preguntas que Daniel nos hizo y yo les voy a pedir que me hagan una señita así, como cuando me queden 2 minutos o así, y es que me voy a concentrar en las garantías constitucionales de este grupo poblacional, ¿cierto? Como trabajadoras domésticas. Lo segundo que voy a entrar a mostrarles es la igualdad de oportunidades y el acceso a la ciudad. Y por último, los retos que tienen como movimiento social, cuáles son los retos que se enfrentan y ahí conectarlo todo el tiempo con la Constitución y cómo la Constitución permite o imposibilita esta consolidación de una nueva visión del derecho laboral ligado al derecho a la ciudad. Entonces, por favor, siguiente diapositiva. El primer punto, entonces, son esas garantías constitucionales. Yo ahí les voy a hablar específicamente de unas garantías que tienen que ver, antes de que sigamos, con la ciudad. Ustedes dirán, ¿qué es eso el derecho a la ciudad? ¿Y será que el derecho a la ciudad está en la Constitución? Pues como tal, no es que tengamos el derecho fundamental a la ciudad, eso no existe. Hay muchos derechos que se materializan en la ciudad, ¿cierto? Uno podría decir que la igualdad y la libertad y todos estos derechos fundamentales se materializan en el espacio urbano, que también en el espacio rural, o así debería ser. Pero sí tenemos uno de los elementos claves para entender este tema de la movilidad que sí están en la Constitución, uno de los cuales está en el artículo 24 que nos dice que las personas tienen libertad de locomoción. Nosotros en teoría somos libres para movernos por el territorio. Buenísimo, maravilloso. No es que nadie le esté prohibiendo a las trabajadoras domésticas moverse, pero pues ahí está consolidado como derecho fundamental. Y después tenemos el artículo 365 que nos dice que los servicios públicos son inherentes a la función que presta el Estado y el transporte público es un servicio público. Entonces, el transporte público es inherente a esa función que el Estado tiene que desarrollar. Eso por un lado. Camilo, siguiente diapositiva, por favor. Y sin embargo, nos encontramos con otra serie de derechos fundamentales que no se unen con estos que yo les acabo de contar en la vida práctica ni en la forma como visualizamos al trabajador. Entonces, ahí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos en el artículo 53, pues claro, hay un reconocimiento del trabajo, del derecho al trabajo, de los derechos de los trabajadores, del trabajo como un contrato realidad, ¿cierto? Entonces, que tiene que, si se cumplen los elementos, indiferente de si lo llamamos trabajador o no, pues se denomina trabajador tanto bajo el artículo 53 de la Constitución como bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Pero ¿cuál es parte del problema que tiene este artículo cuando yo lo leía como a la luz de esta presentación que les tenía que hacer hoy a ustedes? Y es, nosotros estamos todavía muy ligados a una idea del trabajador formal. O sea, en esos elementos que se están dando ahí falta mucho de la comprensión de cómo es la vida de un trabajador informal. Porque generalmente además los trabajadores informales también viven una urbanidad informal, o sea, viven la ciudad informal, eso generalmente va cruzado y nada de la ciudad se refleja ahí.
Entonces, esa es una parte que está ahí como, digamos, yo traigo una crítica frente a ese artículo de la Constitución y sin embargo quiero resaltar que la Corte Constitucional ha tenido una jurisprudencia bien interesante frente a las trabajadoras domésticas en particular. Entonces, nosotros tenemos que en el 95, en la C51, dijeron qué pena, pero las trabajadoras domésticas no pueden tener prima de servicios porque el hogar no es económicamente productivo, no es una unidad económica de producción, eso está dentro del ámbito de lo reproductivo, por lo tanto no les corresponde la prima de servicio. Y sin embargo, empieza a haber una transformación muy fuerte y positiva para el reconocimiento de sus derechos laborales. Por ejemplo, a través de la Ley 1595 de 2012, que aprobó el convenio 189 de la OIT, que reconoce todos estos derechos fundamentales, sobre todo los laborales de las trabajadoras domésticas, pues la Corte declara esa ley exequible, la ley aprobatoria del convenio, a través de la sentencia C616 de 2013, y ahí empieza a abrir un camino reconociendo mucho más estos derechos y a esta población de trabajadoras específicas. Entonces, al contrario de lo que había dicho en el 95, con la sentencia C871 de 2014 dice, sí les vamos a reconocer la prima de servicios, ¿por qué? Porque no es que el hogar sea como un sitio económicamente productivo, sino como una retribución a los beneficios económicos y sociales que obtiene un empleador cuando le prestan todo ese cuidado. Y esa es una pregunta que está perfectamente ligada con esa retórica que yo les hice al principio, porque cuando uno se da cuenta que las trabajadoras domésticas, y creo que eso lo hemos visto particularmente durante la pandemia, hacen tanto por nosotros, porque nos permiten ocuparnos en lo que queremos, porque nos permiten crear una familia, porque nos permiten salir a trabajar en otros empleos que incluso pueden generar más dinero. Entonces, se merecen esta prima como una retribución a todo ese cuidado que nos prestan. Y además la Corte hace énfasis en algo importante y es que dice dejar a las trabajadoras domésticas sin prima es desigual, especialmente porque este es un grupo muy vulnerable. Entonces ahí también nos vamos pues al derecho fundamental a la igualdad que la Corte reconoce acá e incluso va un paso más allá en 2016, en la T185, cuando dice las trabajadoras domésticas no solo son un grupo vulnerable, sino que son sujetos de especial protección constitucional. Entonces les da una fuerza y dice a estas mujeres hay que ponerles cuidado. Y acá hago un paréntesis, estoy hablando sobre todo de mujeres porque el 95% de las personas que se dedican al trabajo doméstico en América Latina y en Colombia son mujeres. Y por último, como que vayamos teniendo referencia, en la C001 de 2018 la Corte dijo la palabra sirviente es inexequible, va contra la dignidad humana. Nosotros tenemos que empezar a referirnos a estas personas que prestan trabajo de cuidado y doméstico en nuestros hogares como trabajadores, no como sirvientes. Entonces también hay una transformación que la Corte ayuda a ir creando a través de una jurisprudencia cada vez más progresista y protectora de los derechos laborales de este grupo poblacional. Pero, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica persiste la informalidad. Las cifras de la prima de servicios que la Corte pues determinó en la sentencia C616, no, perdón, en la C871 de 2014 y que después el Congreso sacó la ley de prima en el 2016, pues se le paga muy poquitas trabajadoras domésticas en este país, ¿cierto? Entonces, sí está reconocida, pero en la práctica no es así. Y aparte, pues y aparte de eso, la gran mayoría, más del 80%, no tienen la seguridad social, muchas de ellas trabajan más de las horas específicas. Además, hay una provisión que debería ser inconstitucional y es que las trabajadoras domésticas internas, su jornada de trabajo son 10 horas. O sea, ¿por qué 10 horas y por qué las del resto son 8? O sea, igual persisten ciertas diferencias que marcan cómo está este sector de la población sigue siendo vulnerado de muchas formas. Siguiente, por favor. Entonces, ya entendiendo como este contexto y este panorama y se dan cuenta que yo soy muy crítica o sea, aunque reconozco lo que se ha hecho en estos 30 años, porque sí está ahí, la práctica y el día a día de estas mujeres dista mucho de lo que la ley nos está diciendo y de lo que la Constitución nos está diciendo. Entonces, en este segundo punto yo les hablo de la igualdad de oportunidades y el derecho a la ciudad desde el punto de vista de la cotidianidad de las trabajadoras domésticas. Siguiente, por favor. Y para mostrarles un poco de esto, le pido a Camilo que haga clic en la foto de Reinalda y vamos a abrir un teaser de 3 minutos donde ustedes van a ver cómo le va a ella en su movilidad en Medellín.
yo cuando recién llegué aquí a la ciudad de Medellín, yo me demoré muchísimo para aprender a manejar estos transportes, para acostumbrarme. A mí la plata no me rendía porque yo no sabía andar en buses. Fui conociendo amigas, fui haciendo amistades y hablábamos y las amigas me fueron enseñando. Mira, coge tal bus, le decís al conductor, le preguntas si pasa por tal parte, si te dice que sí, le decís que te deje ahí, vos le tenés que estar recordando que te deje en tal punto y así fue como yo aprendí a andar en los buses. Para mí cumplirle lo nadie era sagrado, pero pasó que una vez no pude entrar al trabajo ese día a las 7 de la mañana porque me tocó un choque. Y en ese choque, se complicó la cosa, ya los carros no podían moverse ni para un lado ni para otro hasta que no llegaba la policía, recoge la persona accidentada. Yo apenas ese día andaba con el pasaje saldo. Yo dije, no, yo aquí me quedo hasta que el conductor me solucione el problema, o me devuelva el trabajo, o se desenvuelve el de su problema y que me lleve al lugar donde voy. Cuando yo llegué, le expliqué a la señora no me quiso creer, me trató como le dio la gana, súper mal. Y a mí eso me dolió tanto y yo ya dije, aquí en este arte de la labor de servicio doméstico, la profesional soy yo. Yo soy la que sé hacer mi trabajo, yo soy la que veo en cuántas horas termino mi labor. Entonces, ¿por qué le tienen que poner precio a mi trabajo? Cada cual que se prepara en un arte, él es el que le pone el precio a su trabajo. Respecto a la labor que hacemos muchísimas mujeres de servicio doméstico y la que he desempeñado toda la vida, yo la defiendo hoy con orgullo y con honor. Hasta ahí puede ser, Camilo. Entonces, cuando ustedes ven esto, y si quieres puedes volver a la presentación, uno se empieza a dar cuenta de unos temas clave. Y ellas tienen unos recorridos demasiado largos. En Bogotá son de 6 horas, pueden ser hasta de 6 horas al día. En Lima de hasta de 6 horas, en Sao Paulo de hasta 5 horas, en Medellín hasta de 4 horas. Y uno diría, pero ¿eso qué importa y por qué? Pues tiene que ver con que el trabajo de cuidado no se reconoce como trabajo y que los planeadores de la movilidad en nuestras ciudades conectan las periferias con los centros donde la mayoría del trabajo formal se desarrolla y se desarrolla sobre todo por hombres. Pero las zonas residenciales donde ellas trabajan no están bien conectadas a los servicios de transporte público. Y para las personas que nos están viendo, piensen en los barrios ricos de sus ciudades, ¿qué tantos buses hay? Yo les digo que por lo menos acá, arriba de la Circunvalar en Bogotá, ustedes no ven un solo bus. O la pregunta, ¿alguno de ustedes ha ido al poblado en Medellín y se ha fijado cómo son los andenes de ese barrio o cómo es el sistema de movilidad en general? ¿O por qué en Medellín se esfuerzan tanto por hacer cables aéreos entre las periferias de bajos ingresos y el centro, pero no entre el centro y los lugares de altos ingresos que también quedan en las montañas como el poblado? Pues porque no estamos reconociendo que ese transporte, que es el que conecta a la gente con el trabajo, también debe conectar a la gente, en este caso a las trabajadoras domésticas, con el trabajo de cuidado que ellas realizan. Entonces, ¿qué pasa acá? No solo que los recorridos son extremadamente largos, sino que se gastan en Bogotá cerca del 25% de su salario y en Medellín, cuando usan los buses, cerca del 28% de su salario en transporte, ¿cierto? Entonces, piensen en esto y piensen en cuánto es el auxilio de transporte que tenemos hoy de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo. Y entonces se dan cuenta que pues el auxilio de transporte les cubre un poquitico y el resto les toca del bolsillo de ellas, que ya está empobrecido porque a muy poquitas les pagan siquiera el salario mínimo.
Y además de todo, esos mismos recorridos son altamente violentos porque me han contado muchos casos de racismo y de acoso sexual, eso es constante, reiterado y supremamente naturalizado. Y me han contado lo siguiente, cuando les pregunto, ¿y ustedes denuncian o ponen la queja? Me han dicho, es que no lo podemos hacer porque si yo me pongo a poner la queja, me demoro mucho y me echan de mi trabajo porque llego tarde. Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas conexiones, dice, qué pena, pero es que el derecho laboral no puede estar despegado de lo que les pasa a estas mujeres en esas ciudades. Y ahora, adelante, por favor, Camilo. Yo voy a pasar ya al último punto. Ah, no, perdón, sigo ahí. ¿Cuál es el tema de la igualdad de oportunidades hoy? Como les decía, pues se gastan 8 horas trabajando y 6 o 4 movilizándose en estas dos ciudades que yo les estoy contando, que son Bogotá y Medellín. Gran parte del salario se les va en transporte. Y la ciudad está limitada por todo este tema de racismo y violencia basada en género que les cuento. Díganme cuántas oportunidades tienen de descansar, de participar en política, de cuidar a sus hijos si es que quieren hacerlo, de dormir, de leer. Díganme cuánto tiempo les queda para hacer este resto de cosas que debería hacer un ser humano en una igualdad de oportunidades como la que nos imaginamos y la que propone la Constitución del 91. ¿Y cuál es el futuro de esto? Pues debería, esta es pues mi visión utópica, debería haber igualdad como trabajadoras, pero que pase por un reconocimiento y un acceso efectivo a la movilidad de calidad y de su derecho a la ciudad. Y les cuento un caso lindo como en contraposición, y es en Sao Paulo construyeron líneas directas entre zonas residenciales de ingresos bajos y altos, y las trabajadoras domésticas que yo entrevisté se demoraban 2 horas menos en transporte público diariamente. Si ustedes multiplican eso por 20 días al mes, son 40 horas que tenían para hacer cualquier otra cosa, y para mí ese cualquier otra cosa es lo que de verdad implica la igualdad en la sociedad en la que nosotros estamos, porque donde nosotros estamos, la pobreza de tiempo marca quién tiene posibilidades y quién no las tiene. Siguiente, Camilo, por favor. Entonces, ya el último punto que quería mencionar son cuáles son los retos como movimiento social del sindicalismo y del sindicato de trabajadoras domésticas frente a este tema de la movilidad y de los derechos laborales, entendiendo la movilidad como parte del acceso al derecho a la ciudad. Siguiente, por favor. Y entonces, yo encuentro 4 retos fundamentales, aunque hay muchos más. Uno es que el sindicalismo se debe actualizar. Primero que todo, el sindicalismo, desgraciadamente, sigue teniendo unas tendencias muy patriarcales. Para que el sindicato tras de hiciera parte de la CUT, hubo un problema serio. Se demoraron mucho para ser parte porque no las querían reconocer, y esto lo digo, pues, porque me parece que hay que señalarlo, aunque ahora sí hagan parte. Y las luchas del sindicalismo deberían ir más allá de lo que pasa dentro de los espacios de trabajo. Yo creo que el sindicalismo le tiene que apostar a unas luchas en la ciudad entera. Segundo, UTRASD en particular, que es el Sindicato de Trabajadoras Domésticas Afro, con el que yo he trabajado más tiempo, tiene que conseguir, eso es difícil, recursos financieros y expandir su agenda al derecho a la ciudad. Ellas están haciendo una fuerte incidencia en derechos laborales, creo que han sido muy exitosas, son mujeres muy poderosas, pero ampliar la visión porque esto les cambiaría la vida, o sea, les cambiaría la vida. Tercero, reconocer el derecho laboral parte de incluir el trabajo de cuidado remunerado y el derecho a la ciudad. Entonces acá vuelvo a traer la idea del auxilio de transporte. ¿Sirve ese auxilio de transporte que tenemos en este momento o no? ¿Será que lo reformulamos? ¿Será que le ponemos una carga más amplia al empleador y le decimos que le empiece a pagar más a las trabajadoras domésticas? ¿Y será que sí lo van a pagar? ¿O será que reformulamos el derecho laboral para combinarlo con el derecho administrativo y empezamos a pensar que las ciudades y las alcaldías tienen un rol en tal vez bajarle la carga al empleador, mejorando la conectividad de las trabajadoras domésticas, digamos, a través de tarifas integradas, para que no todo recaiga en ese auxilio de transporte? O sea, son preguntas que yo me hago constantemente frente a este tema. Y por último, y así el reto es importante, la visión holística del derecho constitucional, o sea, debe unir estos derechos de los que yo hablé al principio. El derecho constitucional no debería estar viendo esto separado, no deberían ser los derechos de los trabajadores, la libertad de locomoción, el fin esencial del Estado, la provisión de servicios públicos. Esto debería ser visto de una manera holística si lo que queremos es mejorar de verdad el acceso a la ciudad de estas mujeres. Y por otra parte, yo creo que en el fondo la interdisciplinariedad de las ciudades y este tema que yo les estoy tratando, que incluso dentro del derecho toca muchas escalas, va más allá
del reconocimiento del vacío en los derechos. O sea, tenemos que pensar cómo ese derecho se transforma y cómo ese derecho empieza a hablar entre sí para ver si generamos una visión más amplia de lo que son los derechos de una población como las trabajadoras domésticas. Yo ahí pienso como ya digamos para terminar, entonces como en 3 puntos clave que quiero que ustedes se lleven al respecto, y es, lo primero, el reconocimiento de los derechos constitucionales dista mucho de la práctica, como yo les acabo de mostrar. Segundo, hay una desconexión constante entre los derechos laborales y el derecho a la ciudad, aunque como yo les mostré en el día a día de estas mujeres, las dos cosas están intrínsecamente ligadas. Y tercero, tenemos un reto en la expansión de la visión del derecho laboral y el derecho a la ciudad, tanto desde el sindicalismo, desde el sindicato 3D específicamente y desde la conversación entre las diferentes áreas del derecho. Ya con esto voy cerrando. Si quieres, Camilo, sigue a la siguiente diapositiva. Y les agradezco mucho, les invito a seguir el proyecto Invisible Commutes que dirijo, donde ustedes van a poder oír de las voces de las trabajadoras domésticas cómo les va a ellas en la ciudad, para que cada día sea menos invisible y empecemos a planear ciudades diferentes que respondan a las necesidades, pues, de un grupo tan grande, pero puede ser de otros grupos poblacionales que están excluidos de la igualdad dentro de las ciudades. Entonces, con eso los dejo y pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Valentina. Aprovecho este momento para recordarles a las personas que nos están viendo a través de YouTube que por favor, si tienen comentarios o preguntas, las pueden ir formulando para ahorita ver si tenemos un espacio para, digamos, para ponérselas a las conferencistas. Finalmente, ya para ir cerrando pues, este primer momento de intervenciones, quisiera presentarles a Mati González Gil. Mati es consultora en temas de género, recibió su título de abogada en la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Derechos Humanos de American University Washington College of Law y es ex becaria Fulbright. Mati ha sido investigadora visitante del Center for Human Rights and Humanitarian Law de American University, secretaria de la Mujer de la Alcaldía de Manizales en el año 2020. Ha sido abogada de Colombia Diversa, becaria, además de la relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consultora para The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex and Intersex Association, entre otras. Mati, en tu caso, la pregunta que quisiera formular es un poco más específica y tiene que ver con una iniciativa para la protección de las personas que ejercían o que ejercen trabajo sexual en la ciudad de Manizales en el contexto de la pandemia. ¿En qué consistió dicha iniciativa y qué tipo de circunstancias mediaron en su implementación? Por favor. Listo, muchas gracias por la invitación, a Daniel por la pregunta, a Valentina y Mariluz por la presentación que como que me prende muchos bombillitos con respecto a pues, los temas que estoy trabajando actualmente. Hoy quería hablarles pues como más desde mi experiencia personal de cómo ha sido un poco como bajar esas sentencias de la Corte y pelearse las sentencias de la Corte en la práctica. Y me ubico como en una margen entre abogada y como todera paisa, o sea, he hecho YouTube, he hecho periodismo, ahora estoy en un grupo de baile que es de bogueo, entonces también como que creo profundamente que el arte y el derecho pues tienen lugares en común y que hay lugares comunitarios donde también el derecho pues se encuentra vivo o se convierte como en un transmisor del derecho en muchas ocasiones. Y desde ese lugar de cómo pues veo el derecho, de cómo veo la carrera y también cómo veo mi lugar en sociedad civil, el Estado, etcétera, pues también me paro como en un lugar de privilegio que muchas veces lo que me permite es como ser un puente con comunidades históricamente discriminadas, pero también como la jarta de la mesa que siempre está hablando de un tema y jode, entonces como que la gente usualmente en el caso cuando estaba en el Estado pues como que no me quiere cuando estoy adentro, pero al trabajar con el Estado también se generan como un montón de roces con sociedad civil, entonces ahí fue en ese momento específico que fui funcionaria, que es como un limbo donde en este rol nadie te quiere o todo está mal hecho, etc. Y en ese contexto,
llego a la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, pues aprovechando que estamos hablando de derechos laborales y de la importancia de la representación de grupos históricamente discriminados en espacios diferentes a los que siempre pues nos han puesto, como hablan pues Valentina y Mariluz sobre estereotipos, y qué pasa cuando específicamente una mujer trans no solo llega al Estado, sino que llega a la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de una ciudad muy conservadora que se llama Manizales. Valentina también es de Manizales, es una ciudad que se ufana o que como que está muy orgullosa de que tiene una de las catedrales más antiguas o más grandes de Latinoamérica, algo así, o sea, como que en realidad sí, que es muy religiosa, y también es muy colonial aún, o sea, como que hay toda una influencia española, o sea, los barrios en Manizales se llaman Milán, Palermo, La Alhambra. O sea, como que la gente de Manizales nos creemos 5 estratos más de los que somos, es muy importante para nosotros aparentar. Entonces, en esa ciudad, como con esas características, es que cuando yo llego a la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, primero sale una petición en internet de un señor, pues digamos como, sí, no sé cómo decirlo, como que no sea discriminatorio por razones religiosas, porque estamos hablando hoy de la Constitución, pero sí como un señor que desde la religión pedía que me quitaran mi mandato. Entonces, si ustedes leían la petición, pues habían 2 cosas como que yo no sabía si llorar o si me daba mucha risa, porque una de las cosas que decía era: el señor Matilda González es secretario de la mujer y además de autoidentificarse como mujer, se autoidentifica como puta. Y empezó a recoger firmas el señor. Y en ese mismo contexto, pues sale como otra petición, empiezan a recoger firmas para como ayudarme, como que el apoyo de la ciudad, pero también en redes, pues como que fue abrumador, entonces eso también fue como algo interesante. Entonces, cuando yo llego a la secretaría, como también se convierte como en un símbolo político, como la primera decisión que tomo como secretaria y como ordenadora del gasto es que vamos a tener un enfoque de mujeres, pero interseccional, que quiere decir reconocer que hay diferentes sistemas de opresión que nos afectan y que como que el racismo no actúa tan separado del patriarcado, que la transfobia tampoco resulta estando tan lejos del colonialismo, etcétera, etcétera. Y decido que vamos a priorizar, o sea, como que una de las frases que nos daban en entrenamientos es como gobernar es priorizar, y como estaba en el ejecutivo gobernando, entonces dije, vamos a darle prioridad a todas las mujeres de grupos históricamente discriminados que han estado al margen, como yo, o sea, porque no son únicamente las mujeres trans, y logramos, de hecho, de la mano con una organización que pues también fue muy importante en este proceso, con Mariluz y Daniel, pues y sociedad civil de personas afromanizales, que quedara en el plan de desarrollo la creación de la primera unidad étnica de Manizales. También logramos llegar a mujeres rurales, logramos que la línea se abriera para niñas menores de 15 años, que son el 80% de los casos de violencia sexual y no podían acceder a la línea de violencia. Habilitamos también Creo que Mati se quedó congelada. De acuerdo. Pensé que era yo. No, yo también pensé que era yo. Démosle un minutico para ver si se reconecta. Mientras tanto, la contacto por acá por WhatsApp. Sí. Yo puedo contar desde el otro lado de Manizales. Ay. Pero un dato interesante, como mientras tanto, es que, digamos, el tema de las trabajadoras domésticas, incluso en las ciudades chiquitas, es muy grave, porque las ciudades chiquitas, como Manizales, también las están construyendo para que a las zonas residenciales no entre buena frecuencia de buses y los andenes son muy deficientes. Entonces, es más fácil para mí, por ejemplo, vender la idea que estoy vendiendo de mi investigación en ciudades grandes, porque dicen, claro, la movilidad en ciudades grandes es tenaz, pero en las chiquitas ni siquiera me creen y pasa exactamente lo mismo. Entonces, dale, Mati.
Ay, gracias por cubrirme. Mi computadora está sacando la mano y la pila se le descargó. Perdón. Bueno, entonces, o sea, mejor dicho, como que doy todo ese contexto porque muchas veces, pues cuando se habla del proyecto que hicimos con trabajadoras sexuales en Manizales, pues es como, no sé, como que están prostituyendo el Estado, que yo estoy haciendo como apología a la inducción a la trata de mujeres en sexo forzado. Y en realidad ocurre en un contexto de una política muy clara y de una voluntad política de abrir los derechos y las interpretaciones de derechos fundamentales como en la práctica y como con cosas prácticas y reales, o sea, como con políticas desde el Ejecutivo para llegar a esas poblaciones que históricamente ni siquiera habían sido como reconocidas. Y en ese contexto empezamos también a trabajar con trabajadoras sexuales en Manizales, nos empezamos a reunir con ellas y lo primero que nos dijeron en esos, hacíamos como unos ejercicios de planes de acción participativos y también de presupuestos participativos y en esos ejercicios participativos pues las trabajadoras sexuales dijeron que uno de sus mayores problemas era no poder acceder a educación, pues muchas primaria, otras secundaria y otras pues muy pocas en realidad que tenían acceso, pues que habían terminado el colegio y que querían acceder como a algo profesional o técnico. Nosotras empezamos a hacer gestiones con la Secretaría de Educación, logramos que un colegio en el lugar donde ellas estaban preste las instalaciones, pero además que adaptaran el servicio. Ellos tenían el sabatino, que es la gente que quiere validar, va los sábados a trabajar, pero eso pues no se adaptaba al negocio del trabajo sexual, pues porque el sábado la gente sale a rumbear y pues sí, se va de putas. Entonces, es un día que no es bueno para el mercado y que las ponía a elegir entre estudiar o ser trabajadoras sexuales. Y ahí encontramos como uno de esos enfoques que hacen que muchas veces las políticas con trabajadoras sexuales no funcionen, y es que es visto como algo que tú tienes que escoger o algo de lo que te van a rescatar. Entonces, es como si vas a ser parte de esta política es porque vas a renunciar a cobrar por sexo, o sea, como una dicotomía, o se diseñan políticas que no tienen en cuenta el negocio o el mercado, en fin. Entonces, bueno, eso está avanzando, pero en marzo el señor que había recogido las firmas decía que iba a pasar lo peor del mundo si una mujer trans llegaba a la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, y parece que tenía la razón porque mi Diosito nos mandó una pandemia en marzo. Claro, o sea, listo, una trans quiere ser secretaria de la mujer, listo, mi amor, pero tenga tu pandemia que no la mandó. Y pues todo se te tocó como empezar a organizarlo, y en ese contexto empezamos a tener como un montón de urgencias. Uno, porque ya teníamos como un puente de contacto súper amplio con trabajadoras sexuales en la ciudad y sabíamos como cuáles estaban siendo sus problemas de primera mano y como más urgentes. Y lo que nos dijeron fue lo más grave, o sea, porque ya cuando había empezado la pandemia, como esos primeros 3 meses, que era como una paranoia colectiva súper rara, que nadie sabía si todo el mundo se iba a morir, o sea, como que esos primeros 3 meses, no sé si se acuerdan, era pues sí, como una película de ciencia ficción, no sabía qué estaba pasando. Y desde que ya había empezado y antes de que empezaran las cuarentenas y los toques de queda, ellas ya estaban teniendo una reducción en sus economías porque pues decían lo de la pandemia y la gente estaba encerrada en su casa. Entonces, desde antes sabíamos que uno de los problemas mayores, o sea, dos de los problemas mayores era pues el mínimo vital, pero que consistía en vivienda y alimentación, porque muchas realidades de trabajadoras sexuales es que viven del diario, o sea, particularmente las que trabajan en calle, pues dependiendo del número de clientes que se hagan durante el día, pueden pagar el pagadiario o el hostal o en fin, donde duermen. Y eso también nos revelaba que, digamos, como que el mundo del trabajo sexual es súper amplio, o sea, se considera desde las que hacen pole dancing hasta las que hacen webcam, etcétera, etcétera, pero que realmente el grupo más vulnerable dentro de toda esa gama eran las mujeres que ejercen trabajo sexual en calle. Y en el contexto de la pandemia, entonces nos centramos en trabajo sexual en calle. Empezamos a hacer, digamos, como cuando dijimos, listo, vamos a priorizar, y entonces logramos que quedaran priorizadas en las listas de los mercados, en las campañas de solidaridad siempre salían como prioridad. Fuimos pues como de esas cosas que no le da miedo afirmar porque puede que otra ciudad lo haya hecho, pero estoy casi segura que fuimos la única ciudad que se pensó una política integral para trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia. Y digo integral porque empezó
con temas de alimentación, buscando, digamos que eso fue una pelea adentro súper dura porque nosotros decíamos como, o sea, necesitamos dar información sobre cómo tener relaciones sexuales durante la pandemia porque lo que sabemos acerca del sexo y las políticas públicas y las pandemias, o sea, sabemos que la abstención no funcionó para reducir el embarazo, sabemos que la abstención no funcionó para el VIH, o sea, como si hay algo que tenemos que tener claro es que los seres humanos hacen el amor, los seres humanos tienen sexo y que nunca en la historia de las políticas públicas ha funcionado. Esperen que no sé por qué está sonando algo. Bueno, no, perdón, es que no sé qué está sonando. Vine a trabajar a la casa de otra persona y no sé. ¿Ustedes están escuchando algo? Perdón. No, bueno, listo, entonces voy a seguir. Un poquito de ruido de fondo, pero no se escucha, o sea, no te preocupes. Ya igual me quedan 5 minutos, ya va a terminar el chisme. Entonces, cuando llegamos a la secretaría, empezamos a trabajar con trabajadoras sexuales, primero pues con alimentación y vivienda. Era súper difícil la pelea interna porque nadie nos aceptaba el argumento de que tener medidas de subsidios de vivienda, por ejemplo, para trabajadoras sexuales era algo absolutamente urgente. O sea, nos decían, no, pero todo el mundo. Entonces nosotros como, no, es porque la naturaleza del trabajo y porque en realidad, o sea, sí, es como evidente que no, pues no tienen con qué hacemos. Entonces fue súper difícil lo de vivienda, entonces eso nos tocó hacer como otra estrategia que era conseguir fondos privados, no se consiguieron tantos. Sociedad civil empezó a generar como sus propias dinámicas comunitarias y varias empezaron a irse a vivir juntas en casa con donaciones de sociedad civil. Entonces en ese contexto nos volvemos a reunir con ellas como, o sea, luego de tener como, de resolver como lo más urgente que eran comidas, logramos que hoteles también donaran almuerzos. Que ahí también pasaba de todo, o sea, como que una vez sí llegó vinagre porque era muy largo el viaje, pero otra vez nos llegaban quejas que le habían repetido espaguetis, o sea, como que en serio todo esto fue una aventura sobre trabajo sexual en la pandemia. Y en ese contexto hablamos con ellas y decimos como, bueno, o sea, como, ¿qué se puede hacer? Ustedes que se imaginan, ustedes que están ahí, como, ¿qué podemos hacer? Y nosotras ya teníamos adelantada la investigación de qué había dicho la Corte Constitucional en temas de trabajo sexual. O sea, habían unos casos de mujeres embarazadas en las cuales la Corte era ambigua a la hora de ordenar el reintegro. O sea, decía, sí, tiene todos los derechos laborales, pero no puedo ordenar el reintegro porque eso no es tan bueno. Entonces yo no puedo ordenar como que reintegren a alguien en algo malo. Y esa fue como la primera sentencia que salió. Después hubo varias de espacio público y hace poco salió una de webcams, pues que no estaba en esa época. Y en ese contexto, ellas nos dicen, lo que están haciendo muchas amigas es virtualizar el trabajo sexual. O sea, eso, digamos, como que no es algo que nos inventamos, sino que fue que escuchamos a la comunidad, miramos el marco legal disponible y dijimos, pues, o sea, no es ilegal, todas las profesiones se están virtualizando, el Estado de hecho debería ayudar a virtualizar. Pero como es un tema tan complicado y sabemos que, pues, que ahí mismo le van a caer a la trans, que además de identificarse como mujer se autoidentificaba como puta, entonces dijimos, vamos a enmarcarlo dentro del proyecto que tenemos educativo. Conseguimos unos computadores de parte del Senado donados, logramos que FENALCO donara unos talleres y se daba computadores única y exclusivamente a aquellas personas que se comprometieran a tomar unos talleres pues educativos y virtuales. Entonces, damos los computadores, luego empieza a haber como un problema de seguridad, entonces hacen como unas reuniones de seguridad donde invitan a la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, y entonces empiezan, como no sabemos qué hacer con los habitantes de calle, no sabemos qué hacer con las trabajadoras sexuales, y cada secretaría iba opinando. Lo que sabíamos nosotras era que, o lo que sabemos es que la mayoría de la violencia ejercida en contra de trabajadoras sexuales, específica y particularmente las que están en calle, proviene de la policía. Entonces, en términos de seguridad, una de nuestras estrategias tenía que ser reducir al máximo la interacción posible que había entre trabajadora sexual y policía. Entonces ahí nosotras decimos, hay 6 computadores donde están recibiendo talleres, pero sabemos que varias en su tiempo libre están virtualizando porque no simplemente empezamos a medir ese impacto, saber cuánta plata están haciendo, para cuánto les alcanza. Entonces hicimos el estudio económico, varias dijeron que no solamente les alcanzaba para vivienda, sino para ayudarle a familiares durante la pandemia.
Y entonces, en ese momento, en esa reunión de seguridad, un proyecto que era únicamente como educativo, adquiere como otras dos dimensiones que son la dimensión de seguridad, porque iba a reducir los niveles de violencia en contra de trabajadoras sexuales, y de salud pública, porque en últimas lo que generaba o el mayor riesgo de contagio era el contacto social, y pues cuando haces trabajo sexual como que es exactamente lo contrario a hacer distanciamiento social, o sea, el antónimo del distanciamiento social es tu trabajo. Y entonces dijimos, pues se convierte en una medida de salud pública porque en todo caso pues se reduce la posibilidad de contagio. Sale esto, sale un video que no les voy a poder poner porque no me salió acá. ¿Y cuánto tiempo me queda? Creo que ya pasó el tiempo, ¿no? Sino que Creo que te quedan como 2 minutos. Listo, bueno, igual el video duraba 1 minuto, pero no alcancé. Pero nada, entonces como ya para terminar la historia, la Procuraduría apenas sabe de nuestra política. El contexto de la Procuraduría, antes de seguir, es que ha sido un órgano en el país que se ha opuesto sistemática e históricamente en contra de la implementación de derechos fundamentales de grupos históricamente discriminados en sentencias donde la Corte Constitucional reconoce derechos a estos grupos. O sea, lo hizo durante el aborto, cuando pues intimidaba y perseguía a mujeres, lo hizo durante matrimonio igualitario, pues que solicitaba listas específicas, y durante mucho tiempo lo ha hecho con trabajo sexual, pero como que el trabajo sexual en realidad no es un tema que le importe a mucha gente, entonces como que no se habla tanto de el trabajo antiderechos o antitrabajo sexual desde la Procuraduría. Desde sociedad civil yo tenía como esa pieza del rompecabezas, entonces cuando llegamos sabíamos que el primer cuello de botella iba a ser la Procuraduría, entonces apenas sale la política ellos mandan una alerta temprana de comisión de delito. Nosotros recibimos varias denuncias penales, que además, un paréntesis ahí, creo como que, o sea, eso es como una mini venganza también, porque siento que una de las discriminaciones más como latentes contra mujeres trans es la criminalización, entonces como que no era únicamente estar en desacuerdo conmigo, sino que era, o sea, ella no tiene por qué estar siendo secretaria ni estar tomando decisiones, o sea, ella está para la cárcel, para la guandoca es donde tienes que estar las trans. Y ya para finalizar, como que ganamos ese pulso ante la Procuraduría porque pues teníamos toda la investigación legal y pasó algo pues que era con lo que quería concluir, y es que en esos trabajos es muy difícil tener el apoyo de sociedad civil, o sea, siempre te están dando palo por lo que hiciste mal. Y con este proyecto, pues lo que nos llamó mucho la atención es que había una campaña de sociedad civil liderada por varias organizaciones que se llamaba Estamos Putas, y ellas empiezan a apoyar la estrategia de la Secretaría y empiezan a empapelar diferentes ciudades y ponen como una empapelada mía con lo que le estábamos proponiendo a la Procuraduría. Y ya para terminar, la Procuraduría echa para atrás la alerta porque nosotras como que nos defendemos legalmente, o sea, con oficios legales, pero también tenemos toda una estrategia de medios. Logramos que se echen para atrás, pero además logramos que digan que subsidios de vivienda sí se consideran urgentes, o sea, como un montón de elementos que no habían. Y eso, como que en la historia del trabajo sexual en Colombia, pues representa como una mini banderita porque logramos que ese cuello de botella echara un paso para atrás, pero además lo dijera por escrito y dijera que además de eso tienen que garantizarle otro montón de cosas a trabajadoras sexuales. Entonces, nada, pues ya terminé y más bien ahora sí sale en preguntas. O alcanzo a decir la frase y ya. La última frase. Hace como el último dato de color es que, o sea, yo también salgo como peleando con el alcalde, como bueno, en fin, por mil razones, los secretarios renuncian, pero él siempre como que intentaba echarme, yo no me dejaba, y era como un tire y afloje, en fin, y uno de esos tire y afloje fue este proyecto porque, pues sí, como primero Humberto de la Calle, una columna de opinión apoyándonos, pues de las pues, constituyentes, entonces como que le queda muy difícil sacarme por eso. Y La Patria de Manizales, el diario local, saca una noticia gigante que dice a la secretaria de las mujeres afirma que le excita el trabajo sexual, y era como la portada de La Patria, pero ya quería terminar con ese dato de color. Como si no fuera suficiente con todo lo que ocurrió previamente en esta historia, pues como de la política. Bueno,
nos quedan 15 minutos antes de que tengamos que cerrar, un poco de tiempo. Yo quiero aventurarme a hacer dos preguntas que creo que pueden generar puntos en común en las tres intervenciones. La primera pregunta es que hay un tema que creo que transversaliza todo este tema de igualdad de oportunidades laborales y que, digamos, está un poco ausente todavía en la conversación, es el tema de acoso sexual. Porque en últimas, tanto digamos en la presentación de Valentina sobre el tema de movilidad, un sitio donde las mujeres experimentan muchas situaciones de acoso sexual es precisamente en esas condiciones de movilidad. Las mujeres que se dedican al trabajo sexual están entre los grupos más vulnerables, sin duda, para experiencias de acoso sexual también. En el caso de Mariluz, por ejemplo, cuando mencionaba todo el tema de los techos de cristal, el asunto que tiene que ver también con la permanencia de mujeres en cargos, en posiciones de poder y que permiten precisamente ese ascenso, tiene que ver con cómo las mujeres que experimentan acoso sexual en muchos casos tienen que renunciar a sus trabajos porque no encuentran ningún tipo de protección. Se atreven a denunciar, pues eso las expone a retaliación, y si no se atreven a denunciar, pues eso las deja en una situación muy complicada, o me aguanto el acoso sexual, o cómo resuelvo. Y en el caso de Mati, que en lo que tiene que ver con trabajo sexual, en la conversación sobre acoso sexual, digamos que no existe claridad exactamente cómo podría tenerse en ese contexto. Digamos, si tenemos una conversación sobre el trabajo sexual como una forma de trabajo, entonces, ¿cuáles tendrían que ser como las aproximaciones específicas para garantizar que las personas que hacen trabajo sexual de todas maneras no se vean expuestas a situaciones de acoso? ¿Cómo garantizar que ese trabajo sexual de todas maneras respete protecciones antiacoso? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta que tengo es, yo sé, súper aventurado, la segunda pregunta que tengo tiene que ver con la necesidad de replantearnos quién es el trabajador. Cuando uno lee el artículo 53 de la Constitución, uno encuentra que ese principio de igualdad de oportunidades dice igualdad de oportunidades para los trabajadores. Es decir, desde la enunciación del 53 viene una enunciación en masculino, y de hecho, cuando uno se pone a mirar las instituciones laborales, las instituciones jurídico-laborales, se imaginan un sujeto de protección, que es el trabajador, que normalmente es un hombre, que desarrolla un cierto oficio en un contexto, digamos, urbano, que es un hombre que, digamos, es el proveedor, que no tiene, digamos, que realizar actividades de cuidado por fuera de su trabajo, digamos, formal, que es un hombre que claramente no hace un oficio como el trabajo sexual, que es un hombre que no pasa tanto tiempo dedicado a actividades de transporte, porque probablemente se transporta en vehículo privado, digamos, en su desplazamiento no encuentra riesgos de acoso sexual o de discriminación, que es un hombre que, digamos, tiene la posibilidad de ascender en la estructura de organización del trabajo, puede, digamos, acceder a ascensos, a promociones, etc. Entonces la pregunta es si es necesario replantearnos quién es el trabajador, si es necesario repensar a quién nos imaginamos cuando pensamos en el trabajador para efectos de poder generar políticas y normas jurídicas en el contexto del derecho laboral que permitan proteger a esas otras experiencias que no están recogidas dentro de esa figura imaginaria que es el trabajador tradicional. Entonces, no sé quién quiere empezar a responder. Como quieran. Bueno, si quieren arranco, me voy a lanzar en orden. Entonces, bueno, de lo que cogí de la primera pregunta bastante amplia es un poco como cuál es la relación finalmente que tiene el tema de acoso sexual y el derecho, y finalmente el derecho que tiene que ver ahí, ¿cierto? Yo respondería, digamos, como esta pregunta diciendo que finalmente el acoso sexual en general dentro del campo laboral está profundamente naturalizado, y que en estos escenarios son muchos los límites que tiene el derecho en general para poder, digamos, como no solamente regular, sino también sancionar este tipo de situaciones. Entonces, digamos como que las limitaciones están en el hecho de poder generar normativas para prevenir y para sancionar, pero también los mismos operadores jurídicos no ven en este tipo de situaciones digamos, como situaciones de relevancia para el derecho. Entonces, lo que uno encuentra muchas veces es que uno pone la denuncia y finalmente no pasa nada. Y precisamente es debido a las limitaciones que tiene el derecho que el movimiento social, particularmente el movimiento feminista, se ha visto volcado a
digamos, como tratar de ver otras estrategias y explorar otras estrategias, como por ejemplo el Scratch, que es básicamente es esta práctica de llevar al posible agresor digamos, como al paredón virtual y exponerlo, ¿cierto? Aquí se ven como experiencias como, por ejemplo, el Me Too, el Ninguna Más, etcétera, y estos son finalmente experiencias, digamos, como alternativas y estrategias alternativas al derecho que han ayudado particularmente a las mujeres como principales víctimas de acoso sexual a tratar de, digamos, como hacerle frente a este tipo de situaciones y más bien como sin validar de manera incondicional este tipo de estrategias, porque no se puede desconocer que tienen algunos problemas relacionados, pues obviamente, ¿qué debido proceso? Hay debido proceso, no hay. ¿Qué presunción de inocencia? Hay presunción de inocencia, tampoco pegó. Sin embargo, yo creo que finalmente dentro de las posibilidades que hay dentro del movimiento social, el derecho solo es una de las diferentes estrategias y uno de los diferentes elementos que uno puede utilizar. Pero las campañas de comunicaciones también, o sea, y también, por ejemplo, la protesta es otro de los elementos que uno puede utilizar para tratar de transformar esa situación de injusticia a la que uno se ve abocado. Entonces, yo diría que el derecho tiene mucho que ver, pero tiene sus limitaciones en materia de acoso sexual en el ámbito laboral. Yo dejaría como por ahí en la primera pregunta y luego me meto a la segunda sobre el sujeto. Me le va a pegar un poquito Mariluz ahí. Entonces, en temas de acoso sexual es interesante porque el Sindicato de Trabajadoras Domésticas se está moviendo mucho no solo a los derechos laborales, sino a espacios laborales libres de violencia basada en género, entonces se están metiendo a trabajarlo mucho más, exigiendo desde el derecho que la situación cambie, que se regule mucho más. Yo a eso le veo unas limitaciones, y es que ¿quién inspecciona lo que pasa dentro de las casas? Eso es muy complicado. Pero ya pensando en otro tema, que es el acoso sexual en los buses y en el espacio público, que está ligado también a eso, digamos, el ejemplo que les conté, si ellas no pueden denunciar porque las van a echar del trabajo, pues entonces las pueden acosar lo que sea, ellas igual se van a tener que seguir aguantando. Entonces hay una cosa que debe cambiar ahí, pero ahí me voy a pegar de algo que digo Mariluz y son las estrategias feministas. ¿Qué pasa hoy en día? Nosotros tenemos un delito de acoso sexual en el código. Pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho, qué pena con ustedes, pero lo que pasa en los buses no es acoso sexual, porque tiene que ser reiterado y tiene que haber posición de subordinación y tienen unos elementos que son muy difíciles de hacer valer en los buses, entonces se llama injuria por vía de hecho y pues el número de sentencias de eso es mínimo. O sea, la vía penal no creo que sea la que sirva. Y se han hecho una cantidad de campañas contra el acoso en muchas ciudades de América Latina. Mi pregunta es, ¿qué tan efectivas han sido esas campañas? Y yo por eso pienso mucho más en estrategias feministas, pero desde la sororidad. Y eso sí está empezando a surgir. Cómo entre las mujeres nos acompañamos en la ciudad. Y no solo las mujeres, también los hombres que están interesados en cambiarlo. Entonces, como Mariluz, veo un derecho que puede funcionar. Yo ahí me meto mucho más por el administrativo. Yo, digamos, diría, una idea que siempre se me ocurre es, si usamos las cámaras para poner fotomulta al que se pasa el semáforo, ¿por qué no usamos las cámaras para poner multa? Porque a la gente sí le duele el bolsillo cuando comete un acto de acoso dentro de un bus. Cierto, esas son cosas que se me van ocurriendo, claro, él tiene problemas de intimidad y tendríamos que desarrollarlo más, pero está ahí. O sea, ¿qué tal si pensamos en el bolsillo y no solo en la cárcel? ¿Y qué tal si pensamos en herramientas de sororidad y no solo en la justicia patriarcal que sigue teniendo todos sus problemas? Y hasta ahí dejo. Listo, yo voy a intentar como responder las dos preguntas juntas, también como haciendo como una pregunta, pues una Marilucia y una Valentina, pues no como para responder, sino como para que la dejemos en el tintero, que son cosas que me quedan pensando, me quedan en la cabeza, me quedan en la cabeza con las intervenciones. Entonces, primero, quería como, digamos, cuando hablamos, o sea, ¿cuál es la naturaleza jurídica del sexo? O sea, no del sexo como sustantivo, como sexo biológico o sexo asignado al nacer, sino el sexo como acción, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Entonces, digamos, voy a empezar primero como preguntando un poco, y esto va como para Valentina, que me lo he estado pensando mucho y no tengo la respuesta, y es si el sexo es o no se puede ser considerado un trabajo de cuidado o con un lente de economía del cuidado visto por las mujeres. Específicamente y legalmente, sabemos que en el Código Civil
digamos que históricamente el matrimonio ha sido un contrato mediante el cual el pater familias tenía en su propiedad, o como algo muy parecido a su propiedad, que era la esposa y los hijos. O sea, antes de que existieran eso de derechos, eran un mueble más. O sea, tengo una vaca, una esposa, un niño en carro, o sea, como dentro de mi haber. Y el Código Civil establecía que la contraprestación, o como la esencia, una de las cosas esenciales que tenía que tener esa cosa, que era la esposa, era el débito conyugal. O sea, era una obligación el débito conyugal. Y digamos que empieza a surgir como un feminismo. Hay un libro que se llama La teoría de King Kong, de Virginia Despentes, donde se empieza a hacer una comparación de, digamos, cuál es la diferencia entre el contrato del trabajo sexual y cuál es la diferencia con el matrimonio. Para ella la respuesta es independencia económica, porque históricamente a las mujeres, digamos, uno se casaba con un marrano con buena plata, pero tenía que tener sexo dentro de, pues, cocinarle, lavarle, plancharle, o sea, el resto de cosas de economía del cuidado y de labores domésticas. Y entonces sale eso, o sea, ya no está el débito conyugal, y entonces la pregunta es, si antes, o sea, ¿quién dispone de la sexualidad y quién paga por ello? O sea, ¿por qué se creía que la sexualidad era algo de lo que los hombres podían disponer o que podían pagar por ello? Pero ahora es tan problemático que las mujeres quieran cobrar por ese trabajo que antes entendía dentro de las cosas que le tocaba hacer. O sea, si me va a entender, en el contrato de matrimonio se entiende que tú tienes que tener sexo a cambio de algo, pero pues es como implícito el contrato, mientras que en el trabajo sexual es el mismo contrato, pero explícito, y tienes independencia. O sea, no le tienes que lavar los calzoncillos al señor y te dan la plata y tienes independencia económica. Entonces, desde ahí se ha dicho mucho si realmente la crítica al trabajo sexual tiene que ver también con el miedo a la independencia o el miedo de que las mujeres también sean seres sexuales. Y en ese contexto, entonces ahí estaba la primera pregunta, como que tenía que ver con ¿es o no el sexo una labor doméstica o hace parte de la economía del cuidado? Que también tiene que ver con la pregunta de quién es el trabajador. Recordemos como que la historia de las sociedades conyugales, de hecho en Colombia, la diferencia literal entre que hay un titular cuando sale esa sentencia que es como la moza ahora tiene derechos, o sea, la concubina, cuando empieza a haber un reconocimiento de que, por un lado, las esposas, el trabajo doméstico que hacen también entra dentro de la sociedad conyugal, pero además las mujeres que están por fuera del matrimonio también se reconocen como parte de esa sociedad patrimonial, perdón, porque se entiende que el trabajo que hicieron en la casa aportó para que el señor pudiera ir a trabajar y pudieran tener como la fortuna y se dividan el divorcio. O sea, obviamente deben haber mil imprecisiones en lo que estoy diciendo, pero con lo que quiero concluir es la historia del amor y el sexo de las mujeres como algo que se puede o no volver un commodity, o sea, como algo que puede entrar o no al mercado. Es súper relevante en esta historia y empieza a cambiar cuando se empieza a reconocer que las mujeres son trabajadoras por lo que hacen en la casa. O sea, cuando se empieza a reconocer que, y que hay una sentencia, una frase muy famosa, no me acuerdo de la autora, que es, eso que tú llamas amor es trabajo no remunerado, o sea, eso está en la mitad. Y ya para terminar, quiero hablar como de lo que me pasaba a mí específicamente, y yo decía, ningún man, pues hace unos años ya están más alborotados y eso me alegra, y bienvenida a la comunidad uninorteña de hombres y mujeres que abiertamente dicen que les gustan y tienen parejas trans. Yo salía con los manes y me decían como, no, o sea, no le puedo contar a nadie, nos encontrábamos en sitios súper oscuros, eso me ponía en peligro porque si él me mataba nadie sabía quién era mi pareja. Y yo sí quería tener novio y que fuera público. Entonces yo lo que empecé a hacer fue, pues, o sea, al que no me quieran público, pues, ¿quién paga el costo de la vergüenza? A eso le sigo cobrando. Sí, veámonos, pero pues te voy a cobrar la parte del negocio. Entonces también entender cómo el sexo y el amor son contratos, y como que es un pajazo mental creer que el sexo y el amor dentro del contexto en el que estamos, o no son comercializados o no se pueden comercializar. O cuando los comercializan los hombres no es problemático, pero cuando las mujeres lo comercializan sí es problemático. O sea, cuando es trabajo y cuando es, y por eso es que es tan importante yo decir, yo veré si cobro. Y ya, esa era como la conclusión. Yo quería responder una cosa de Mati y cerrar la pregunta y después darle paso a Mariluz, pero justo yo también me he preguntado mucho sobre eso. Nosotros podemos tercerizar un mundo de una cantidad de cláusulas dentro del matrimonio, ¿cierto?
el cuidado, uno puede contratar a una enfermera, el cuidado entendido en la forma tradicional, uno puede que alguien le cuide los hijos, uno puede que alguien haga la comida, uno puede, un mundo de cláusulas. Pero la sexual tiene este componente que nos parece que no. Esa es lo que hace el matrimonio, aunque todo el mundo lo terceriza, ¿cierto? Bueno, pero ahí como lo ligamos. Yo siempre estoy pensando en el continuo entre trabajo sexual y matrimonio, me parece fascinante, pero ya digamos pensando en quién es el trabajador, o sea, que también tiene que ver con esa tercerización, qué de nuestro día a día tercerizamos tiene que ver mucho con quién es ese trabajador. Traigo una idea que viene pegado también de lo de las ciudades, y es que en ese mismo trabajador de los 50 del que nos hablaba Daniel, es un trabajador para el cual se creó la ciudad. El transporte público se creó, o sea, las ciudades latinoamericanas fueron creadas para los carros, por un modelo gringo de ciudad, y subsidiariamente para el transporte público, pero ese transporte público era para el hombre trabajador de fábrica. Y este auxilio de transporte que tenemos en contrato en el Código Sustantivo de Trabajo viene de esa idea. Y quién es el trabajador también debería incluir la ciudad construida para ese trabajador. Y por eso yo cuestionaba desde el principio ese artículo 53. Ese artículo 53 tiene un trabajador formal, con horarios fijos, con recorridos fijos, que no tiene que parar a comprar nada en la farmacia, llevar al niñito al colegio. Eso no existe en esa visión del trabajador. Que es hombre, que no, como decía, no lo acosan, que la racialización cambia un montón. Una cosa que decía Mariluz ahí, ¿qué hacen los negros? Pues una profesora de la Universidad de Antioquia que yo entrevisté me contó que en el metro de Medellín le preguntaron que cuánto cobraba al día, porque ella tenía que ser trabajadora doméstica, ¿cierto? Que es otra de las cosas de qué hacen las mujeres negras. Entonces, ese también es quién es ese trabajador, pero aunque reconocemos que las trabajadoras domésticas son muchísimas y le preguntamos eso a la señora del metro que parece que fuera trabajadora doméstica, ese no está en el artículo 53. Entonces, yo sí creo que hay una apuesta por cambiar quién es ese trabajador y cómo se construye la ciudad para ese trabajador, que es esos trabajadores ¿cierto? Pero que crece de todas las maneras posibles porque estamos pegadas de una óptica de los 50 que pues no nos sirve. Incluso lo de Mati, ¿será que incluimos el sexo dentro del trabajo de cuidado y será que lo tercerizamos dentro del matrimonio? Yo me voy a pegar de esa respuesta para hablar un poco sobre el sujeto, y es que definitivamente el derecho laboral sí necesariamente tiene que ir cambiando, y tiene que ir cambiando porque finalmente el mercado laboral también cambió, o sea, estamos en otro mercado laboral donde existen también como otros sujetas, sujetes. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo súper, digamos, como concreto, y es que existen, por ejemplo, unos requisitos para este tipo de hombres o para este tipo de sujetos, para que puedan contratar, por ejemplo, con el Estado, que está el tema, por ejemplo, de la libreta militar, ¿cierto? Entonces deben tener la libreta militar, pero cuando, por ejemplo, resulta que la situación es que el sujeto que va a contratar es un hombre trans y también le están exigiendo la libreta militar, el derecho laboral sí o sí tiene que regular este tipo de situaciones, porque lo que pasa dentro de la práctica es que si bien, digamos, como el hombre cisgénero tiene la posibilidad de, digamos, como solucionar su tema de situación militar, los hombres trans están en una incapacidad total de poder hacerlo, por varias razones. Pero la primera, digamos como que la razón principal es porque no existen condiciones de seguridad dentro de, digamos, el Ministerio de Defensa y en general las Fuerzas Armadas para que puedan prestar el servicio militar y obtener así su libreta militar. Entonces, por ejemplo, esta es una situación que finalmente se configura en una barrera, digamos, como que casi que impenetrable para poder garantizar de alguna manera el derecho al trabajo de los hombres trans. Y yo también, digamos, como que no solamente hablaría del sujeto del derecho laboral o para el que está pensado el derecho laboral, sino también el beneficiario, ¿cierto? Beneficiario final como este tema de familia. Y es que para preparar esta ponencia, me puse como a averiguar las últimas leyes que habían salido, y es que hace menos de un mes salió esta ley de licencia compartida que está pensada también desde una lógica de la familia, digamos, heterosexual, ¿cierto? Entonces habla, por ejemplo, ¿no? Que el hombre tiene ya no 8 semanas, no tiene solo 8 días, sino que tiene 2 semanas y eventualmente puede compartir, pero nunca habla de la realidad de las familias homosexuales. Esto que se trata, la licencia compartida o la licencia de maternidad, que ahorita es licencia compartida, que finalmente sigue siendo uno de los beneficios en el marco de la seguridad social, también
tiene que en algún momento adaptarse a estas nuevas realidades, no solamente, digamos, como desde el sujeto, sino también de los beneficiarios finales, y que finalmente también es como el tema de la familia o el sujeto o el núcleo familiar. Yo dejaría por ahí. Bueno, nos toca cerrar ya porque nos pasamos del tiempo. Yo solamente quería agradecerle una vez más a Valentina, Mariluz, a Mati, digamos, por las contribuciones. Creo que nos dejan muchas cosas para pensar. Sin duda me hubiera encantado pues tener tiempo para leer algunos de los comentarios, para hacer otras preguntas, pero creo que con esto por lo menos avanzamos bastante en repensarnos como esta idea de igualdad de oportunidades y los retos que plantea en contextos que no son los tradicionales. Por ejemplo, el tema del transporte, en el caso de personas que hacen trabajo doméstico, en el caso de personas que hacen parte de grupos históricamente discriminados, qué significa eso de igualdad de oportunidades, en el caso de las personas que hacen trabajo sexual, qué significa igualdad de oportunidades cuando la actividad que desarrollan de todas maneras sigue estando como en este borde entre la legalidad y la ilegalidad, así sea, digamos, de manera material. Entonces nos dejan mucho para pensar. Yo les agradezco profundamente el tiempo y ojalá nos volvamos a encontrar en un espacio similar pronto. Al resto y a las personas que nos ven, muchas gracias por la atención y listo. Tengan buena noche y descansen. Chao, Muchas Muchísimas gracias. Hasta Me hicieron luego. pensar Chao, muchas buenas noches. cosas. Buenísimo. Amén. Gracias. Gracias. Que les vaya bien. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.